Hola, ¿escuchan? Sí, profe, se escucha. Profe, por si acaso no se escucha nada. Ahora sí, profe. Ahora sí, Sí. estaba bloqueado. Sí, profe. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar hoy, porque no sé si me parece que tampoco tiene mucha batería esto. Vamos a empezar hoy con las escoliosis. Hablaba con los chicos y les preguntaba si habían visto en algunas materias lo que es la escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? ¿Qué es la escoliosis? Bien, ¿en qué plano? En los tres planos del espacio. Muy bien. Porque siempre preguntamos en qué plano y te dicen frontal. No. La escoliosis es la desviación lateral de la columna que se puede observar en los tres planos del espacio. Bien. Y que puede tener o no
un componente de rotación, ¿eh? Y se produce en los 3 planos del espacio. ¿Está? ¿Aclarado eso? Bien. ¿Y la actitud escoliótica? ¿Qué es? ¿Qué es una actitud escoliótica? Yo me paro así. Ya. Es la desviación lateral de la columna corregible, ya sea de manera voluntaria o con algún tipo de accesorio que compense la causa que la está generando. Por ejemplo, tengo un miembro inferior más corto que el otro, entonces yo estoy así. Donde me dan un realce, yo compenso, estabilizo la pelvis y la columna vuelve a su posición original. ¿Está? Esas son las actitudes escolióticas. ¿Cómo se clasifican las escoliosis? Las vamos a poder clasificar de varias maneras. Las vamos a clasificar por la localización, las vamos a clasificar por el origen, o sea, por su causa, las vamos a clasificar por la edad en la que aparece y las vamos a clasificar de acuerdo a la medición en grados que tenga esta escoliosis. De acuerdo a la localización, ahora vamos a ver que de acuerdo a donde esté, le vamos a dar el nombre. De acuerdo al origen, que es una de las clasificaciones más popularizadas, las vamos a dividir en 2 grandes grupos, estructuradas y no estructuradas, y ahí vamos a encontrar, a su vez, una serie de patologías en cada una. De acuerdo a la edad de aparición, y acá hay un tema con las edades, porque ustedes van a decir, la de más pequeños es la infantil. Ajá. Después viene la juvenil. Ustedes creen que juvenil es mayores de 12, 13, no. La juvenil es de niños más pequeños. Ahora vamos a ver eso también. Ojo para no confundirse. De acuerdo a la edad de aparición, es muy importante, no es lo mismo que aparezca a los 7 años, que aparezca a los 12, o que aparezca a los 15, 16. Y de acuerdo a la medición en grados, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo se miden, pero vamos a hablar de escoliosis leves, de escoliosis moderadas, de escoliosis graves, de escoliosis gravísimas, y vamos a hablar también de escoliosis fisiológica. ¿Sí? Ojo con eso. Bien. De acuerdo a su localización, vamos a hablar de la localización cervical, dorsal o lumbar, y vamos a hablar también que existen curvas combinadas, cervicodorsales y dorsolumbares. Vamos a hablar de acuerdo a su origen, que yo no sé por qué sale así, porque a mí no me sale así eso corrido. En no estructurales y estructurales. Las estructurales son las fisiológicas, las no estructurales son la que nosotros llamamos fisiológica, que es una escoliosis que tiene menos de 10 grados, ¿sí? Es una deformidad leve que no es interpretada como una escoliosis de jerarquía. Las posturales, por medio de una actitud escoliótica, las compensadoras, que pueden ser por un acortamiento de miembros inferiores, y las ancálgicas, que están generadas por algún dolor, alguna contractura o alguna retracción por dolor que se genera en ese lugar. Y las estructurales, que son aquellas que no pueden restituirse a su lugar habitual, que son las neuromusculares, que antiguamente se llamaban paralíticas, provocadas por afecciones como el mielomeningocele, las parálisis cerebrales, las secuelas de polio. Las congénitas vienen con el niño desde el nacimiento, que ya vamos a ver cuáles son, se dan por deficiencias de formación y por deficiencia de segmentación, ya las vamos a ver, y las esenciales o idiopáticas. Escoliosis en las cuales son las escoliosis estructuradas, muchas de ellas severas, pero no se conoce cuál es la causa. ¿Está? Bien. Las escoliosis neuromusculares se producen por un tema de un control muscular muy deficiente, por debilidad muscular o por patologías que se encuentren con retracciones musculares por espasmos musculares crónicos, ¿sí? Bien.
Y estas pueden deberse, como yo les explicaba hoy, a secuelas de parálisis cerebral, distrofias musculares, mielosis y secuelas de poliomielitis. En general, estamos hablando de chicos con parálisis cerebral, con unas escoliosis tremendas neuromusculares, con grandes retracciones, ¿sí? Y que progresan de manera severa, incluso hasta medidas que uno no cree que existan, ¿sí? Yo tengo un chiquito que tiene 95 grados de escoliosis. 95. Y que fue intervenido, se hizo una fijación como esa que ustedes ven ahí. 95, un síndrome genético que comenzó con su escoliosis de manera progresiva desde muy pequeño y tenía 95 grados de escoliosis. Pero tenemos pacientes con secuelas de parálisis cerebral, postrados, con déficit de movilidad, con una patología muy marcada, son chicos con severos retrasos mentales, que prácticamente no se mueven, que comienzan a hacer estas escoliosis con todos los componentes de rotación, ¿sí? Con deformidad del tórax, y tengo chicos que tienen hasta 110 grados de escoliosis, ¿eh? Son unas cosas fuera de... Muchos de ellos ya tienen restricciones respiratorias. Las escoliosis que sobrepasan los 60 grados ya tienen restricción respiratoria grave. Bien. En el caso de las escoliosis idiopáticas, que son estas que no tienen causa, que aparecen porque aparecen, son las desviaciones laterales de la columna, que se establecen de manera permanente, que tienen rotación y alteración morfológica de los cuerpos vertebrales. Son las más frecuentes, son más frecuentes en mujeres que en varones, en relación 6:1, y suelen manifestarse entre los 10 y los 12 años. A veces vienen de antes, pero no son detectadas, ¿sí? Por eso es importante el examen físico de los chicos, descalzos, con el torso desnudo, al ingreso en la escuela primaria, para detectar algún cambio, ¿sí? También es importante volver a evaluarlos en algún momento de esa escuela primaria. Es importante evaluarlos cuando ingresan al secundario, porque son los 3 lugares donde yo puedo hacer detección de manera temprana. Si lo podemos hacer en la escuela primaria, mucho mejor, ¿sí? Porque las niñas generalmente tienen su menarca, puede variar, pero lo habitual es cerca de los 11, 12, 13 años, algunas a los 9, otras a los 14, 15. Ya una vez que iniciaron los periodos menstruales, o sea, que se dio la menarca, que es la primera gestación, ya generalmente el pico de crecimiento fue hecho y ya la escoliosis ya estaba avanzada y estructurada, ¿sí? Bien. Generalmente estas escoliosis tienen una curva primaria y tienen curvas secundarias. La curva primaria suele ser, no siempre, de localización dorsal, que con el tiempo comienza a generar una jiba, como ven allá, y tiene curvas secundarias, que son las compensatorias, una por encima y una por debajo. Suelen presentar asimetría de los hombros, alteración de la posición de la cabeza, alteración a nivel de las crestas ilíacas. Ya vamos a ir al examen físico de los pacientes, ¿sí? Y las curvas inicialmente son flexibles. ¿Esto qué quiere decir? Que ante la maniobra de Adams, ¿saben lo que es la maniobra de Adams? Sí, está listo. Ante la maniobra de Adams se corrige, ¿sí? Pero cuando ya se estructuraron, con la maniobra de Adams, aparece la jiba. Ya vamos a ver el examen físico. Bien. Y comienzan a volverse rígidas. Bien. Algunas palabras de lo que es una escoliosis congénita. Congénita quiere decir que ya vino de fábrica así, nació así, ¿sí? Cuando una escoliosis es congénita, se debe a que está generada por una malformación congénita, o sea que viene de fábrica. Y estas deficiencias congénitas
se pueden dar por alteraciones o defectos en la formación, por defectos en la segmentación, que no sé por qué me salen en el recorte, o bien pueden ser mixtas. Las deficiencias de formación es cuando una vértebra no se terminó de formar. Por ejemplo, una hemivértebra, se formó la mitad de un lado y la otra mitad no. O también puede ser que se haya formado una vértebra y que esté en cuña. Esas son las deficiencias de formación, que ahora vamos a ver. Y después están las deficiencias o alteraciones de la segmentación. Esas son lo que nosotros llamamos barras o hemibarras vertebrales. ¿Esto qué quiere decir? Que las vértebras, en vez de estar separaditas, están todas juntas, todas pegadas. Y algunas se despegaron de un lado y no se despegaron del otro. A ver si me explico, vamos con un dibujo. Ahí están. Las deficiencias de formación. Ahí están las vértebras en cuña, ¿sí? O las hemivértebras. Solo existe una mitad, ¿ven? Y esta, una parte es normal y la otra parte es acuñada, aplastada, para decirlo fácil. Y las deficiencias de segmentación pueden ser de un solo lado o de los dos lados. Fíjense estas, están todas unidas de este lado y de este lado están todas separadas. Esa es una hemibarra o segmentación unilateral. Y si no, la segmentación en barra o en bloque cuando no existe separación de una vértebra con otra. ¿Lo entienden? Bien. Y también pueden existir deformidades mixtas. Estas alteraciones de la formación y de la segmentación se dan tanto para la escoliosis como para las malformaciones con cifosis. ¿Está? Es lo mismo. Bien. Profe, también se puede aceptar en el mismo. Ajá. Vamos de vuelta. ¿Por qué no se acepta? ¿Y ahora? ¿Ya está? Volvemos. Bien. ¿Cómo se clasifican de acuerdo a la edad de aparición? Esto es lo que yo les contaba. Ustedes le dicen juvenil, prejuvenil, juvenil, juvenil. 2, 3. No, acá eso no va. Porque cuando hablamos de escoliosis del adulto son chicos de 15 o más. ¿Por qué hablamos del adulto? Porque a partir de esa edad, ya los cartílagos de crecimiento, las epífisis ya se cierran, ¿sí? O comienzan a cerrarse. Algunos permanecen abiertos un poco más, e incluso a veces el crecimiento en algunas personas se puede dar hasta cerca de los 20 años. ¿Sí? Depende de cada uno. La infantil, que son niños menores con D, ¿sí? Hacerlo. El examen físico se hace de manera sistemática y se hace de pie, de frente, de posterior, de perfil, ¿sí? De manera que poder evaluar al paciente de manera completa. Y se hace desde la cabeza a los pies o desde los pies a la cabeza, como más les guste,
pero debemos mirarlos de manera completa. Nos vamos a parar detrás del paciente. Primero, vamos a evaluar que su cabeza se encuentre centrada, que sus hombros estén a la misma altura, que el triángulo axilar se encuentre a la misma altura. Evaluar, mirando todo, todavía no tocamos a nadie. Evaluamos el eje central de la columna, evaluamos las escápulas, evaluamos lo que nosotros llamamos el triángulo de la talla, formado por el flanco que constituye la zona de la cintura y la cara interna del miembro superior. ¿Sí? Vamos a seguir mirando hacia abajo, vamos a evaluar las crestas ilíacas, ¿sí? Ostrosuperiores, vamos a mirar la altura de los trocánteres, vamos a evaluar la zona del sacro, la línea interglútea, los pliegues subglúteos, ¿sí? Vamos a evaluar ambos fémures por detrás, vamos a evaluar el eje de las rodillas, el hueco popliteo, vamos a ver las pantorrillas, vamos a ver el triángulo que forma el tendón de Aquiles con el talón, y vamos a ver en la línea que pisa. Si existen desbalances, eso mismo lo vamos a observar de frente. Lo mismo vamos a ver a dónde apunta el mentón, la posición de la cabeza, las líneas, la línea de las clavículas, vamos a evaluar los hombros, la longitud de los brazos, si las manos llegan hacia el mismo lugar, ¿sí? La línea de las mamas en las mujeres, de las mamilas en los varones. Vamos a ver el apéndice tifoide dónde está, si el reborde costal se encuentra desviado hacia un lado o a otro, si hay alguna zona de costilla prominente hacia un lado o hacia otro, crestas ilíacas anterosuperiores, ¿sí? Vamos a evaluar la línea de la región inguinal, trocánteres, líneas de la rótula, pie, malévolos interno y externo. Está claro cómo se mira el paciente. Y después lo vamos a poner de perfil. Y de perfil vamos a hacer lo mismo. Metemos de perfil acá y vamos a ver qué. Párate, dame mi perfil. Al perfil de ellos. Al perfil de ellos. Bien. Al perfil de ellos. Vamos a ver que la línea, permiso, de la oreja se encuentre sobre la línea del hombro, por delante y por detrás. ¿Sí? Vamos a evaluar si el miembro superior cae hacia el trocánter. Vamos a evaluar si aparece una jiba posterior, vamos a evaluar si aparece una hiperlordosis, si aparece una zona de abdomen que se vaya hacia adelante o no, y vamos a evaluar la existencia del recurvatum y del alineamiento del trocánter con malévolos. Todo eso vamos a ver. Muchas gracias. Por eso es importante evaluar al paciente de manera completa. ¿Qué más vamos a evaluar? La maniobra de Adams y la línea de la plomada. Bien. Acá hay, por ejemplo, un triángulo de la talla. Fíjense que esta es una escoliosis grosera, ¿no? De 70 grados. Estamos hablando de un triángulo de la talla con una diferencia más importante. Una maniobra de Adams, fíjense, en una paciente con una escoliosis estructurada. ¿Ven? La altura de las jibas. Recuerden que las escoliosis que no están estructuradas, a la maniobra de Adams, ¿qué les pasa? Desaparecen. Y la línea de la plomada nos va a determinar dos cosas. ¿De dónde a dónde va la línea de la plomada? ¿De dónde sale? ¿Saben lo que es la línea de la plomada? Es una plomada, un plomito, con una soga, tira, piola, como quieran llamarla. Es lo que se utiliza para marcar los niveles en cualquier obra que lo usan los albañiles para marcar cómo cae de manera perpendicular al suelo. Bien, también la usamos acá. Los médicos, los kinesiólogos usamos la línea de la plomada. Se coloca en el vértex, en la zona del occipucio, y ¿dónde debe caer? En la línea interglútea. ¿Y qué significa que una línea de plomada caiga en la línea interglútea? ¿Qué significa? Puede compensar. Muy bien.
puede significar que no hay escoliosis, ¿sí? O que hay una escoliosis y que está compensada. Puede significar dos cosas, una línea de la plomada que caiga correctamente. Que no exista escoliosis o que exista y esté compensada. Pero si cae por fuera, a la derecha o a la izquierda, estamos hablando de la presencia de una escoliosis que se encuentra descompensada. ¿Está? ¿Entendido eso? Bien. Acá tenemos unas maniobras de Adams bastante importantes. Esta es la imagen como caería la línea de plomada. Está por fuera de la línea interglútea y descompensada. Bien. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Esto. Cuando una escoliosis se comienza a estructurar y su curva es de origen fundamentalmente dorsal, vamos a encontrar una rotación vertebral que comienza a generar una deformación a nivel de las costillas. Y se van a comenzar a rotar, se van a estirar las del lado de la concavidad, a cortar las del lado de la convexidad, y nos vamos a encontrar con una jiba, que es esta que está acá, y una rotación de todo el resto. Esa es la fisiopatología de la jiba. Y acá vienen, esto es una tomografía con reconstrucción tridimensional, y ahí dice que la costilla del lado de la concavidad comienzan a alargarse, y la de la convexidad comienzan a encurvarse cada vez más. Y se comienzan a deformar las vértebras y toman forma de trapecio. Se aplanan. Bien, acá tenemos los estudios radiológicos. ¿Cómo se estudia la escoliosis, además del examen físico, de la maniobra de Adams y de la línea de la plomada? También la vamos a estudiar por estudios radiológicos. Si contamos con algún equipo de rayos que nos haga espinografías, bienvenido sea. La espinografía es la radiografía del raquis que incluye desde la base del cráneo hasta ambas caderas, que incluye hasta el coxis, ¿sí? Eso es una espinografía, que se pide de frente, de perfil, y se encuentra graduada en los costados. Y si yo pido una espinografía con escanograma, me van a mandar una cosa que son un montón de capas así, que uno lo tiene que abrir y desplegar como si fuera un libro, donde voy a tener medida desde la base del cráneo hasta la cadera y luego hasta los pies, ¿sí? Con la misma escala. Eso es una espinografía, y si la pido la espinografía con un escanograma, me va a incluir a los miembros inferiores. No tengo, yo acá en el hospital no tengo espinografía. No tengo, ¿qué hago? ¿Le hago viajar a todos los pacientes a Concordia, Paraná, Concepción? Bueno, pido un raquis total de pie, frente y perfil. Después, si necesito espinograma, lo mandaré a hacer. Pero, en general, pedimos una radiografía del raquis total de pie, frente y perfil. Si sospecho que puede haber un acortamiento de miembros inferiores o una escoliosis que esté compensando un acortamiento, la pido sentada. Pido raquis total, sentado. Entonces, mideo la pelvis. Bien. ¿Está entendido eso? ¿Qué tengo que buscar en la pelvis, en un paciente, en la radiografía de frente? El signo de Risser. ¿Saben lo que es el signo de Risser? ¿Alguien sabe? ¿No? De la osificación de la cresta ilíaca. ¿Y por qué? ¿Para qué me sirve? Yo necesito saber si a esta joven niña o adolescente, o niña o niño, le hago una radiografía, me encuentro con una escoliosis de 25 grados, y si tiene un Risser 4 o 5, digo, bueno,
ya estamos cerca del cierre de la osificación. No va a progresar mucho más. Igual va a tener que calcular. Ahora me encuentro 25 grados en una nena de 8 años y me encuentro con un riser 0 y me agarro el condado porque esa escoliosis se va a desbancar para cualquier lado. 8 años, 25 grados, imagínense, tiene todo el pico de crecimiento para pasar. Yo la dejo así como está y librada a su evolución natural. Para los 12 años me encuentro con una escoliosis 50 grados. ¿Está? Bien. Entonces, el signo de Riser nos determina el estadio evolutivo de la osificación de la cresta ilíaca y el tiempo que nos resta de crecimiento a nivel del raquis. ¿Está? ¿Cómo se ve? A ver si tengo una que se vea ahí. Se ve como una línea por encima de la cresta ilíaca. ¿Ven cómo se ven acá? La fisis se ve igual, como un casquito. Se empieza a ver un pedacito, otro, entero, y cuando está completamente, es cuando está en el estadio 5. ¿Sí? Que siempre rogamos que tenga el estadio 5, para que no evolucione más. Pero bueno, en base en el lugar donde esté el riser, podemos estimar cuál va a ser la progresión que va a tener esa escoliosis. Por eso es muy importante esto. Vamos a empezar a medir las curvas. ¿Dónde medimos las curvas? En una radiografía o en un espinograma, en este caso, de frente, en el plano frontal. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cómo las vamos a hacer? A través del método de Cobb. El método de Cobb es un método que se utiliza para medir las escoliosis. Bien. Vamos a empezar a marcar algunas cosas. Primero, cuando tenemos una curva sola, o cuando tenemos una curva primaria con curvas compensatorias. Cuando tenemos una curva, como en este caso, una curva central y una compensatoria, vamos a tener que determinar algunas cosas primero. Bien. Lo primero que vamos a determinar es cuál es la vértebra apex. ¿Qué es la vértebra apex? Es la vértebra que se encuentra más lejos de la línea media. Si la línea media, no va a salir muy bien, como dibujo horrible. Vamos a... No es muy así, pero bueno. Vamos a hacer la curva primero y después la dibujamos. Vamos a suponer que estas son las líneas de las vértebras. ¿Sí? ¿Cuál es el punto más fijado de la curva? Vértebra apex. Media fiera la curva. Otra vértebra apex. Bien. Vamos a ir a marcar las vértebras límite. ¿Qué es la vértebra límite? Es donde comienza la curva o la vértebra que se encuentra alineada al resto del raquis. En este caso podríamos marcarla acá. Vértebra límite superior. Esta sería la vértebra de transición, o vértebra límite inferior y vértebra límite superior de la otra curva, y vértebra límite inferior. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que se ve? Allá, acá, y la de transición en el caso de que sea la donde cambia la curva. Bien. ¿Y cómo se hace para medir? Ustedes dirán, ¿por qué no hacemos una línea así y así y medimos el ángulo? Hay un método que se llama método de Ferguson, pero cuando las curvas son muy leves, tenemos que hacer la línea hasta el infinito, hasta que se empiezan a más o menos poder juntar.
Entonces, ¿qué se hace? Se traza una línea perpendicular al borde de la vértebra límite superior y otra al de la vértebra límite inferior. Y de allí vamos a trazar las tangentes. ¿Se acuerdan? Creo que es de cuarto grado, quinto grado. ¿Qué es una tangente? Es la línea que corta en 90 grados, ¿sí? A una línea, a una recta. Una recta cortada a 90 grados, esa es la tangente, ¿sí? Bien. Entonces, trazo la tangente de esta línea y trazo la tangente de esta línea. Este ángulo es el ángulo de la escoliosis. Lo mido con un goniómetro o con un transportador, como hacíamos en quinto grado. ¿Está? Esos son los grados que mide la curva. ¿La puedo medir de este lado? Sí. La puedo medir la convexidad o del lado de la concavidad. Me va a dar lo mismo. ¿Sí? Y lo mismo hago con la curva compensatoria. Entonces después pongo curva primaria, 32 grados. Curva compensatoria secundaria, 24 grados. ¿Ah? ¿Lo entendieron? Bien. Método de Kopp o de Lippmann-Kopp, así se llama. Qué lindo que dibujo. Madre mía, dibujo bien. Bien. Acá tenemos otro. Vértebra límite superior, vértebra límite del tórax o del inferior, vértebra. Fíjense que la vértebra de transición, por abajo tiene el límite superior y por arriba tiene el límite inferior de la otra, ¿sí? Está en el caso de una vértebra de transición. Después el límite lumbar, marcado acá, y se trazan las prolongaciones y luego los ángulos. Se pueden tomar abajo, se pueden tomar arriba, es indistinto. Miden lo mismo. ¿Está? Bien. Fíjense, ahí están marcadas, arriba, límite superior y límite inferior, vértebra de transición, y la vértebra de transición me va a marcar un límite y el otro. ¿Eh? Acá tienen otra, en este caso es una curva única, también las medidas, allá una curva doble. Acá van a ver algunos aspectos estéticos de las diferentes escoliosis. ¿Cuáles son las escoliosis más deformantes desde el punto de vista estético? A ver. No. A menos grados que más se vean. Las cervicales. Las cervicales o las cervicodorsales altas. Las dorsales altas que involucran a las últimas cervicales. ¿Y la que mejor se compensa? La lumbar pura. La lumbar pura, al estar rodeada completamente de partes blandas, hay pacientes que lo compensan solo con su postura. Y generalmente pueden pasar desapercibidas. Cuando uno empieza a realizar el examen físico muy brilloso, ahí lo ven. ¿Eh? Bien. Sí. Por ejemplo, hay un estudio compuesto que tiene dos curvas, la primaria y la compensatoria. Ajá. ¿Se suman entonces los 2 grados para saber el total de la escoliosis? Lo podés sumar, pero estarías hablando, tenés que discriminar lo que es la curva primaria y la curva secundaria. O sea, después ponés el total si querés. Escoliosis total pero siempre se pone discriminado. Porque no es lo mismo curva única de 90 grados que curva primaria de 32 y curva secundaria de 25. ¿Está? Bien. Bien. Vamos a hablar un poquito de la evolución de las escoliosis. Las escoliosis idiopáticas evolucionan, como habíamos dicho, entre los 7 y los 12 años, más o menos. Y el periodo más sensible para controlar esto es la pubertad, ya lo venimos hablando hace bastante. Entonces, lo más importante acá es contener a la columna durante este periodo, que es el más crítico de todos.
que es el de crecimiento. Un paciente al que yo detecto una escoliosis a los 7 años, tengo que ser más que estricta en el control. ¿Por qué? Porque en algún momento se va a disparar. Y si esa escoliosis se dispara, después no tengo vuelta atrás. Por lo tanto, debemos hacer un seguimiento estricto. En el caso de tener que trabajar desde el punto de vista kinésico, postural, lo vamos a tener que hacer. En el caso de tener que ortetizar al paciente con un corset, lo vamos a tener que hacer. Y muchos de estos casos requieren de una cirugía para evitar que siga progresando esta escoliosis. Ya vamos a ver cuándo. El tratamiento de la escoliosis es así, igual que el de la cifosis. Es interdisciplinario e incluye, ¿sí?, a quienes lo detectan, al kinesiólogo, al ortesista, al médico pediatra que tiene que hacer las evaluaciones del pediatra en los controles de niños sanos, en los de ingreso escolar, al ortopedista infantil, al traumatólogo, ¿sí?, al ortesista que va a confeccionar una ortesis, e incluye la terapia evolutiva, la terapia postural, todo lo que venimos hablando. Y por último, de los casos, el tratamiento quirúrgico en el caso que lo necesitemos, ¿sí? Si no se trabaja así, y por supuesto que necesitamos el compromiso de las familias, porque si te traen un chico control a los 7 años, como me ha pasado, y le digo, a los 3 meses me lo traes, y aparecieron 4 años después con una escoliosis de 50 grados, como me ha pasado, ya estamos tarde para solucionar algo. Estamos hablando de una patología que se transformó en quirúrgica cuando podría haberse evitado todo eso, ¿eh? En relación a la terapia física y postural, se encuentra a cargo del licenciado en Kinesiología y Fisiatría. Es muy importante el rol del kinesiólogo haga la especialidad que haga en esta etapa. La ortetización, en el cual está a cargo el técnico y el licenciado en órtesis y prótesis. El diagnóstico precoz por el médico generalista, por el médico de familia, por el médico pediatra, por el médico que atiende a la sala, cualquiera. Y el seguimiento, ya sea por el traumatólogo o por el traumatólogo especialista en ortopedia infantil o en patología espinal, que así se llaman los traumatólogos que hacen columna, especialista en patología espinal. ¿Y qué es importante de todo esto? Cualquier escoliosis en cualquier etapa y con cualquier medida es lo mismo. No. Tengo que evaluar cada caso en particular con todo el equipo que trabaja con este paciente. No es lo mismo encontrarme con un chico o una chica de 15 años que tiene 22 grados de escoliosis, con un signo de Reiser 5, que ya no crece más. Ya vamos a estar ante la escoliosis de un adulto que no va a progresar. Lo único que yo tengo que tratar con ese paciente o esa paciente es que mantenga su escoliosis compensada. Nada más. ¿Qué pasa si me encuentro con una paciente de 9 años que todavía no tuvo su menarca, que tiene 35 grados de escoliosis, y ahí yo me empiezo a agarrar por todos lados, que tiene un signo de Reiser 0, que todavía ni miras de desarrollo, y voy a tener que estar, ya estoy en 35, estoy en un grado moderado, al límite superior. Vamos a tener que hacer una ortetización, seguirla, la va a tener que ver el especialista de patología espinal en algún momento para controlarla y definir cómo seguimos. Y si esa escoliosis se dispara y la ortesis no es capaz de contenerla, es quirúrgica. ¿Está? Ni hablar de la escoliosis congénita. Las escoliosis congénitas son todas quirúrgicas. Todas. Entonces, importante, ¿cuánto mide? A la edad que fue hecho el diagnóstico, cuál es la curva, cómo es, y en qué etapa de crecimiento se encuentra este paciente.
O sea que el pronóstico va a estar determinado por todo esto. ¿Está? O dice, no, tiene 25 grados. ¿Y cuántos años tiene? 18. Sí. Que la mantenga compensada. Que haga deporte, que haga actividad física cultural, etc. No le va a pasar nada, ya está. Ahora me decís, tiene 25 grados, tiene 8 años, y me pienso que va por la pared. Porque eso va a evolucionar con el crecimiento y va a evolucionar mal. Sobre todo si son familiares. Hay familias con escoliosis. Tengo una pacientita, ahora tiene, ella me dijo, no sé, cumple 12 ahora. La abuela y la tía abuela de ella tienen escoliosis idiopáticas severas que no fueron diagnosticadas de jóvenes. Las conocí grandes, ya de más de 70 años. Con escoliosis, le diría yo que al límite de grave. Son escoliosis de arriba de los 35. Dadas, artrósicas ya. Y su nieta empezó a los 9 años con una escoliosis de 25 grados, y hoy tiene 11, ya está con 45, no la construyeron los corsets y ya está con fecha de tumor quirúrgico. Sigue evolucionando y ni mira en el desarrollo. Sigue evolucionando. O sea que es quirúrgica. No hay opción. Bien. En el niño pequeño de los 4 años, estamos hablando de escoliosis congénita. El pronóstico es más severo, deben ser tratadas de manera inmediata. En general, el tratamiento ortopédico no suele funcionar y, en general, es quirúrgico. ¿Cada cuánto se construye escoliosis en los niños pequeños? Cada 3 meses. En los niños un poco más grandes, en las juveniles podríamos decir que cada 6, si vemos que son más chiquitos, un poquito menos, antes. Y yo no me estiraría hasta que no aparezca la menarca en las niñas o los signos de crecimiento ya establecidos en los varones, de arriesgarme a controlar cada uno. Yo creo que esto se debe seguir controlando cada 6 meses como mucho. ¿Mm? Con registro. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? La mido tanto. Anotar, bien. A nivel de la pubertad, los controles escolares, es importante que se hagan como pesquisa, es lo que hablábamos hoy, y controlar la evolución, en el caso de que aparezca una escoliosis. Y si tiene un corset y la evolución es desfavorable, va a ser quirúrgica, como en el caso de la nena que les estoy contando ahora. Hay que tener cuidado, pubertad, y de ver si hay pequeñas angulaciones, si hay angulaciones menores de 40 o si hay angulaciones mayores. Cuando estamos acá, en la pubertad, ya estamos con un problema. Este es un esquema. ¿Cómo se hace el tratamiento de la escoliosis? Las pequeñas angulaciones son de control periódico, clínico, radiológico, y se manejan con rehabilitación física. Las angulaciones mayores, a lo anterior le sumamos la ortetización, y a las angulaciones severas están indicados los tratamientos quirúrgicos, mediante la fijación por barras. Por eso no vamos a hablar ahora, vamos a hablar el año que viene. Perdón. No vamos a hablar de cifosis. Este es un cuadro que está en el Museo del Prado, que es de un pintor español, que se llama Diego Velázquez, que se llama La fragua de Vulcano, y que muestra a 2 personas. Este es Baco. Baco es el dios del vino, dios de la vid. Bien. Ven que hay un herrero. Fíjense la actitud compensadora que tiene. Ese señor que está ahí seguramente se cuela en alguna patología de la época, ¿sí? Y en este paciente, una actitud más postural porque está descansando sobre una de las fibras inferiores. ¿Sí? Y hasta acá llegamos. Después seguimos con cifosis. Y ahí lo vamos a encontrar con Quasimodo después.
Saben quién es Quasimodo. Ah.